referéndum sobre monarquía y república es uno de los temas que está en el debate en la calle. Ya ven, antes de comenzar la tertulia ya nuestros colaboradores ya están discutiendo acerca de este y otros temas. José Javier Echeverría, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, José Javier, por acompañarnos. Gracias a ti por Fermín invitarme. Ciaurriz, ¿qué tal, Fermín? Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Y Guillermo Lorea, ¿qué tal, Guillermo? Bienvenido. Y vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, referéndum sí o no. Pamplona ya saben que ha sido la primera ciudad de nuestro país que ha reclamado un referéndum en este sentido. Lo vivimos en el pleno del ayuntamiento de la pasada semana. Si os parece, vamos a recuperar ese vídeo en el que les contamos la opinión de los distintos grupos municipales. Para Nafarroa Bai, la celebración de un referéndum en el que los ciudadanos elijan entre monarquía o república es fundamental como punto de partida más allá del resultado. Por eso presentaron este texto al que se unieron otros partidos. Si la sociedad pide una reforma constitucional, entonces comenzará la reforma constitucional. Pero lo que no vale es parapetarse en la Constitución, esconderse detrás de una reforma constitucional para no permitir a la sociedad hablar. Quien se sienta demócrata, se sienta monárquico o se sienta republicano en este país, quien se sienta verdaderamente demócrata no tiene argumentos para ir en contra de este referéndum, en absoluto. Entendemos que hay que avanzar hacia formas de gobierno absolutamente democráticas y que se basen en la libertad de las personas de decidir democráticamente a sus representantes. Bildu supo tener altura de miras y facilitar esa unidad en el posicionamiento en favor de un referéndum sobre la monarquía, entendiendo que es absolutamente coherente con esa defensa del derecho a decidir de todos los pueblos. Los socialistas añadieron al texto que tendría que ser bajo la forma legal oportuna y aunque votarán a favor de la proclamación del nuevo rey, apoyaron esta moción porque consideran... Ello no es incompatible con que, haciéndolo desde la legalidad oportuna, se adopten las reformas constitucionales para que a futuro pueda haber una consulta popular sobre el tipo de jefatura del Estado que desea la gente para España. Quienes no lo ven de la misma manera son los populares y los regionalistas. El pueblo navarro votó con la Constitución, votó con la monarquía, que es la fórmula de Estado que nos hemos dado todos los españoles por una amplísima mayoría y que entendemos que además es la más provechosa para nuestro país. Ya lo habíamos solucionado, ya lo habíamos ventilado con anterioridad con la ley de la reforma política. De esta forma, Pamplona se convirtió en una de las primeras ciudades y primera capital que pide de forma oficial la celebración de un referéndum. Así sucedió la semana pasada, pero esta mañana el tema ha ido a la mesa y junta de portavoces del Parlamento de Navarra. En este caso, el Parlamento ha rechazado ese referéndum y aquí el Partido Socialista ha cambiado de opinión. Ha votado junto con Unión del Pueblo Navarro y junto con el Partido Popular en contra de ese referéndum. Lo vemos. En el Parlamento de Navarra, el PSN ha votado en contra de la celebración de ese referéndum. Nos parece que esta cuestión tiene que afrontarse dentro de una reforma de la Constitución. Lizarbe ha asegurado que no han recibido ninguna llamada desde Ferraz para fijar la postura que deben tener y ha precisado que el PSN de Pamplona votó a favor, pero con una enmienda relevante. Donde se habla que de acuerdo con la legalidad vigente, buscando la fórmula legal oportuna al respecto, ¿no? Es que aquí no estamos obedeciendo a nadie, o sea, simplemente coincide la postura, bueno, pues mejor. Lo cierto es que esta falta de postura unánime del Partido Socialista de Navarra ha sido criticada por quienes sí han apoyado la celebración del referéndum propuesto por Izquierda Esquerra. No se ha producido aquí el voto que se ha producido, por ejemplo, en el Partido Socialista en otras instituciones, como algunos ayuntamientos, y nosotros, bueno, pues lo lamentamos, ¿no? Una inconsistencia que le aleja del cambio político y le sitúa en los parámetros del pasado. Lo que nos gustaría es que tuviera una posición más clara, más fijada. Y la alusión que se hace en ocasiones a que ya votamos en su día esta Constitución está más que ninguna otra cosa obsoleta. El voto del Partido Socialista ha sido clave para que no saliera adelante la propuesta a la que UPN y PP también se han opuesto. Si alguien cree que hay que modificar la Constitución y quiere modificar ese caso concreto, como es el de monarquía o otro sistema del Estado, de pasar de una monarquía parlamentaria a otro sistema, pues lo puede hacer. Es un debate, desde nuestro punto de vista, forzado y artificial. También ha sido rechazada otra propuesta de Bildu y Aralar contraria a la presencia de la Casa Real en el Premio Príncipe de Viana.
Ese resumen de lo acontecido en las próximas fechas, la opinión de los representantes políticos. José Javier Echeverría, ¿monarquía o república, sí o no a ese referéndum? Y también valoremos las diferentes opiniones de los distintos grupos. Hemos visto una opinión distinta en el Partido Socialista, en el Ayuntamiento, por ejemplo, y diferente en el Parlamento, como también lo ha habido en diferentes puntos de España en el seno del Partido Socialista. ¿Por qué abogas? Como el Partido Socialista no sabe quién es él, soy yo, si es Rubalcaba o si es Jiménez, bueno, pues andan bastante perdidos. Yo voy más allá del referéndum. Yo creo que en determinados planteamientos ideológicos que están defendiendo que se lleven a cabo consultas populares para otro tipo de cuestiones, pues bueno, pues este debate les está viniendo bien para plantearlo en esos términos. Yo creo que la monarquía como institución en sí misma es anticonstitucional. Entonces yo, como ya parto de esa premisa, es decir, algo que se dice, donde se establece que la máxima jefatura del Estado no la elegimos los ciudadanos, sino que es por herencia, es decir, según donde hayas nacido, tienes derecho a ser el presidente del Estado o no. Entonces, ya partiendo de esa premisa, tendría que ser el Tribunal Constitucional quien dijera el artículo que regula la monarquía es inconstitucional, porque es antigualitario, no cumple los derechos generales de la Constitución. Entonces, el debate, ¿qué es? Para que votemos si estamos a favor de la monarquía, una institución intrínsecamente antidemocrática. Pues yo al referéndum no le doy ninguna virtualidad desde esa perspectiva. Yo tengo claro que si tiene que haber una bicefalia como forma de gestión del Estado, presidente del Gobierno y jefe del Estado, por temas de representatividad, etcétera, etcétera, lo que está claro es que esas dos figuras tienen que ser elegidas por los procedimientos democráticos y no marcadas por un tema de sucesión histórico hereditaria que ni siquiera tiene ese elemento, es decir, tiene un pasado claramente franquista, antidemocrático. Entonces yo entiendo que no tiene, ni siquiera tiene objeto el tema del referéndum, que es un elemento para abrir el debate y entrar a discutir de este tema. Bueno, lo compro, pero como planteamiento ideológico no tiene ningún sentido el debate, porque la monarquía en sí misma no tiene ningún sentido. Guillermo Lorea. ¿Es oportuno ese referéndum en este momento en el que puede cambiar, ¿no? Como sabemos, el reinado de don Juan Carlos I a Felipe VI? ¿Es oportuno? ¿Es el momento? ¿Se sustenta o no en nuestra sociedad? ¿Puede llegar a ser una prioridad o no? Yo personalmente considero que no es el momento oportuno. Entiendo que haya gente que considera que es el momento de plantearlo. Lo que sí tenemos que tener muy claro es cuál es nuestro sistema, el sistema que nos regula esa Constitución, de la que si quieres luego hablamos, José Javier, porque has dicho algunas cosas que no puedo compartir, pero estamos en una democracia representativa, no asamblearia. Entonces eso quiere decir que tenemos unos representantes de la soberanía popular, que son los senadores y los diputados, y en esos foros es donde hay que plantear los cambios legales y constitucionales. Uno puede decidir o plantearse que el Código Civil está obsoleto porque es del siglo XIX, pero está vigente, con las reformas que ha sufrido, pero está vigente. Uno puede plantear una reforma como se ha planteado el Código de Comercio. Pero eso, que alguien considere que está obsoleto, como decía un representante que hemos visto de algún partido político en los totales, no significa necesariamente que lo esté. Entonces, yo no considero que es el momento. Creo que, bueno, pues que estamos en un momento en el que hay que plantear ahora cosas más urgentes y que hay un consenso que se adquirió en el 78 que yo creo que sigue vigente, sin perjuicio que se pueda plantear reformas parciales en un momento posterior, pero en cualquier caso lo que no se tiene que imponer la modificación del cambio de jefatura de Estado por referéndum porque se plantee, se puede abrir un debate en los medios de comunicación y en la calle, pero eso no tiene por qué forzar. Quiero decir que ahí van a manifestarse las cámaras en la ley de sucesión y veremos probablemente que el 90% de los representantes de la soberanía popular votan que sí. No puedo por menos que decirle a José Javier que la Constitución no puede ser inconstitucional. Hay un título que regula la corona. Si se declara inconstitucional, no habría jefatura de Estado. La Constitución española dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Sí, pero entonces, ¿por qué un español que se llama Felipe, por ser hijo de Juan Carlos, tiene derecho a ser presidente del máximo cargo institucional y yo, como no soy hijo de Juan Carlos, sino de Francisco Javier, no tengo ese derecho? Mira, yo no soy igual que es Felipe. Es una cuestión, tú que eres jurista también, es una cuestión de manual de derecho constitucional. Es decir, igualdad ante la ley
no significa igualdad en la ley. Todos somos iguales ante la ley, incluido el jefe del Estado, pero no todos tenemos el mismo tratamiento en la ley. Entonces, el tratamiento... No la quiero. Bueno, no, no me digas tú que eso es igualdad. Eso no es igualdad. El principio es, todos somos iguales, y tú contestas, leyendo la Constitución es no. Que todos estamos sometidos al imperio de la ley, pero no somos iguales. significa que la ley nos trate a todos de la misma manera. Pero algún elemento, el haber nacido en una casa, no justifica, desde un planteamiento democrático, desde un planteamiento jurídico, que esa persona esté por delante de ello. Mira, es más, y eso lo decide Franco, te lo recuerdo. ¿Quién decide quién va a ir? La Constitución dice que es el sucesor legítimo de la dinastía histórica, es decir, que aunque sucede la jefatura de Estado a ¿Dónde Franco, pones la historia? ¿Dónde empieza la historia? ¿En los Borbones? ¿En los Austrias? No, en la dinastía es heredero legítimo de la dinastía histórica. No dice de la dinastía legítima, dice de la dinastía histórica, es decir, la que ha estado reinando ininterrumpidamente con el paréntesis de Don Juan, que estuvo Franco. Pero interrumpidamente, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo conviene? Desde luego diferencias de gran calado desde el inicio, ¿no? Desde que ya José Javier dice que la Constitución no es constitucional. Fermín Ciaurriz, ¿es apropiado ese referéndum? Veamos también esa postura del Partido Socialista, que en cierta medida desconcierta con ese apoyo en una institución como el Ayuntamiento y ese rechazo en otra, como es el caso del Parlamento, ¿no? Y también la diferencia de opiniones que hay en distintas agrupaciones del PSOE en nuestro país. A mí me habría parecido que llegando a este momento, con la abdicación del rey Juan Carlos, si no se hubiera planteado el debate que se está empezando a plantear, me habría parecido que es un país absolutamente muerto políticamente, porque es obvio, o era obvio, para cualquiera que esto tenía que llegar. Quiere decir, esta monarquía, como se ha dicho, yo creo que intercambiando opiniones, que algunas comparto y otras no, pues evidentemente proviene o tiene unos orígenes y unos planteamientos que son muy, muy discutibles para muchos, ¿no? Yo no comparto, como decía Jorge Javier, el tema de que la monarquía sea inconstitucional. Se podrá decir muchas cosas, pero bueno, es una parte de la Constitución. Otra cosa es que la Constitución tenga contradicciones, como tiene muchas, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, etcétera. Todas las cosas luego son derechos que no sean. Pero bueno, en definitiva, para mí, la monarquía, en este caso en concreto, es una forma de designar la jefatura del Estado que yo no comparto. Yo sí que estoy de acuerdo, evidentemente, que los ciudadanos tienen que ser los que digan cuál debe ser esa forma de Estado y si debe ser una monarquía o debe ser una república. En este caso, además, el tema histórico tiene muchas pegas y muchos problemas. Avanzaba algo, Guillermo, también. Es decir, aquí hubo una ruptura importante. Es decir, tenía que haber estado gobernando Don Juan si se hubiera querido ir a esa monarquía histórica, pero aquí fue Franco el que nombró directamente a Juan Carlos. Eso se quiso después, bueno, pues darle una legitimidad a través de una constitución que era un totum revolutum, donde, hombre, decir yo voto, no se podía votar. Cuando yo fui a votar la Constitución, que por cierto me abstuve, pero vamos, cuando tenía que haber ido a votar la Constitución, no se podía decir yo voto el artículo 3 y no el 23, o sea, era una cosa donde se metía casi todo. Y efectivamente, a mí me parece que llegado este momento, el que haya un debate como el que se puede originar en este momento, me parece positivo. Y me parece que tienen que salir adelante por las posturas de cada uno. Hoy oía, respecto a esto que decías del Partido Socialista, que incluso uno de los candidatos que parece ser que se va a presentar a sustituir a Rubalcaba, Pedro Crespo me parece que se llama, decía que le parecía muy razonable y muy lógico que en las propias Cortes los diputados socialistas tuvieran libertad de voto. O sea, que no se impusiera por el Partido Socialista decir, oiga, tienen que votar ustedes esta ley o no tienen que votarla, sino que en este caso en concreto se diera esa libertad de voto. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro incluso del Partido Socialista pues hay unas contradicciones muy, muy evidentes. Hombre, lógicamente el Partido Socialista se introdujo en el tema de la Constitución, en el tema monárquico, en el tema de la jefatura del Estado, bueno, pues por todo ese conjunto de cosas que había cuando se dio la transición, pero yo creo que se tuvieron muchos que tapar las narices para entrar por ese tema. Que ahora llega un momento en el que esto está en tela de juicio, me parece positivo, me parecería muy lógico que los ciudadanos pudiéramos decidir la forma que sea, si esa forma de Estado nos gusta más o menos que otra, y eso, además, yo creo que aunque saliera positivamente para la propia monarquía y para el que está ahora ya designado sucesor, pues aún en alguna forma le daría más consistencia. Quiere decir que incluso para él sería también una forma de mantener más firme su propia situación. Pero vamos, todo eso se tiene que hacer, lógicamente, votando los ciudadanos, y a mí, personalmente, me parece que la forma de elección del jefe del Estado, estamos hablando del jefe del Estado republicana, es una forma
mucho más adecuada a lo que es la igualdad de los ciudadanos y a los derechos de todos los ciudadanos. Hay distintas formas de república, es decir, la francesa es la república presidencialista, que a mí me gustaría menos en este caso en concreto, porque en este país somos muy proclives a que aquí un jefe de Estado presidencialista pues pudiera hacer de su caponsayo, y hay otras, como por ejemplo la italiana, donde hay también un parlamento y el jefe de Estado pues tiene unas funciones pues más o menos parecidas a las que puede tener Juan Carlos. Por eso yo creo que es un debate que hay que hacerlo y que me parece que es muy positivo. Y que seguramente habrá que profundizar en él, ¿no? Porque muchas personas, bueno, pues quizá no se ponen en situación de los beneficios que podría acarrear, si los hubiere, el hecho de que se instaurara una república en nuestro país, o qué tipo de república. Ahora sabemos y conocemos la monarquía parlamentaria, pero qué tipo de república vemos en España y en qué puede beneficiar a los españoles. Por ejemplo, esta otra forma de gobernarnos o de dirigir nuestro Estado. Yo voy a poner un ejemplo para desechar, o sea, para lo que supone de mejora la ruptura con la monarquía, con este y con cualquier tipo de monarquía. Ahora imaginemos el revuelo que hubo cuando Cañete hizo su comentario respecto a su interlocutora por ser mujer, que tenía un coeficiente intelectual o que intelectualmente estaba por debajo. Imaginemos que el gobierno de Navarra saca a concurso oposición una plaza, la que sea, de secretario, de secretaria, de administrativo, pone el concurso, los diferentes baremos, y pone punto 57. En igualdad de puntos se adjudicará la plaza al varón. Nos echaríamos todas las manos a la cabeza, pediríamos al Tribunal Constitucional que interviniera, pero ¿dónde se ha visto que en el 2014 todavía permitamos que por el hecho de ser hombre se adelante a la mujer independientemente del resto de circunstancias? No lo permitiríamos. O sea, las diputadas socialistas que la liaron cuando Cañete dijo lo que dijo, ahora se callan como muertas. Estamos diciendo que Felipe va a ser rey de España por ser hombre. Es decir, adelanta a sus hermanas que son mujeres. Alguien dirá que una es tonta o dirá que, con todo el respeto, o que la otra está implicada puede estar implicada en casos de corrupción. Pero antes de que se supieran esos posibles datos, ya habían decidido que el hombre en España está por delante de la mujer. ¿Creéis que tiene que haber un cambio en ese sentido? Solo esa mejoría ya justificaría, sin más, que la monarquía desapareciera y se instaurara la república. Dentro de la república, evidentemente, estamos en un país, en un estado donde hay una pluralidad de territorios, de sensibilidades. Entonces, aquí perfectamente esa institución representativa podría aunar lo que son las diferencias dentro de las comunidades, y el aspecto más ejecutivo correspondería a las autonomías, a los territorios históricos, a lo que quisiéramos. Bueno, brevemente, si no se nos va el tiempo de la tertulia. Guillermo, ¿crees que realmente, ¿no?, el príncipe Felipe, futuro rey de España, se planteará algún cambio en este sentido? Bueno, ¿habrá una modernización de la institución? El príncipe Felipe no es quien se lo tiene que plantear, se lo tienen que plantear los representantes de los ciudadanos, que son los senadores y los diputados. Y de hecho se puede proponer, y me parece razonable que se proponga. Ahora, yo creo, es decir, la Constitución, y de alguna manera lo decía antes Fermín, es un cuerpo normativo en sí mismo. Entonces, aunque haya cosas que puedan parecer aparentemente contradictorias, no todos los capítulos o todos los títulos establecen una protección igual a unos derechos y a otros, no todos son derechos fundamentales, y no todas las regulaciones son del mismo nivel. Pero en cualquier caso es la norma máxima, es la cúspide de la pirámide normativa. Entonces, si un concurso hiciera una preferencia al varón sobre la mujer, violaría algunas normas constitucionales, pero que el título que regula la corona, que yo puedo entender intelectualmente el debate de si es anacrónica la figura de que se puede heredar la jefatura del Estado, pero a mí lo que me preocupa, o sea, yo hoy, si fuera mujer diría, pero a mí no me expliques eso, a mí hoy lo que me interesa para España en junio de 2014 es que haya una democracia que funcione, y no tanto la forma de jefatura del Estado. Digo hoy. Pues escúchame, eso ya no funciona. Déjame que me explique. Quiero decir que ha habido repúblicas con la forma, digamos, de jefatura de Estado de república, como la República Democrática Alemana después de la Segunda Guerra Mundial, que era alemana y era república, pero desde luego no era democrática. Quiero decir que hay repúblicas que no han defendido las libertades del individuo, y ha habido monarquías como la inglesa, que tiene la constitución más antigua, aunque no escrita, de Europa y por tanto del mundo,
y que han defendido, han sido los primeros que han tenido libertades, sus ciudadanos, libertades políticas, y han ido poco a poco. Quiero decir que no es tanto la jefatura del Estado como la democracia y cómo funcione ese sistema democrático, que es lo que a mí me preocupa. Y con respecto a la preferencia del varón sobre la mujer, hay que decir que el artículo, si no recuerdo, es el 57, que hay unos cuantos en ese título que regula la corona, dice que prefiere la línea más cercana sobre la más lejana, el grado más próximo sobre la más cercana sobre la posterior, el grado más próximo sobre el más lejano, y luego el varón sobre la mujer y el mayor sobre el menor dentro del mismo sexo. Es decir, establece un sistema de preferencias que podría haber establecido el mayor, primero el mayor, fuera del sexo que fuera, y después, pero no lo hace, no lo hace. Sobre la línea grado, sexo y edad, no voy a entrar, son 4 criterios de preferencias que se pueden No vas a entrar porque eres hombre, no vas a entrar porque eres hombre. No. Yo si fuera, yo no soy mujer, pero como defiendo los derechos de las personas que se encuentran discriminadas, en este caso, si me estás diciendo que la figura más importante del Estado ya se aplica esa contradicción, que es que el hombre es superior a la mujer a la hora de ocupar un puesto, el puesto más importante, eso al cubo de la basura, literalmente. Tampoco es superior el de más edad, ni el de la línea, más cercana sobre la lejana, o el grado más próximo. Me parecerá poco. Y introducimos también otro punto, ¿no?, que me gustaría que viéramos. Además, hoy tenemos la suerte de tener aquí 3 abogados a los que comprendemos muy bien, por cierto. El carácter aforado o no del rey, ¿no?, a partir de su abdicación, es otro tema que también se introduce en el debate. Hoy el ministro Ruiz Gallardón ha hecho alusión a esto y ha dicho que esto no es un privilegio. Fermín, monarquía, república y aforamiento o no del rey después de que deje de ser rey. Pues vamos a ver, lo que estabais diciendo del Barrio de la Mujer es un anacronismo más de lo que es la figura de la... Pero es un anacronismo que lo pueden intentar solventar y que quería que lo iban a solventar porque hay que hacer una modificación muy sencilla. Incluso se pensaba que, bueno, pues han tenido 2 hijas, Felipe y su esposa, y que ahora si tuvieran un hijo, pues todo lo que estamos diciendo de Leonor, que tiene que hacer la mili prácticamente, y que tiene que hacer para ser luego capitán general de los ejércitos, pues que me suena a mí a una cosa como del tebeo, pues bueno, pues a lo mejor de repente cambiaría, porque si tiene un hijo resulta que se pasaría. Y eso se decía que se iba a solucionar. Por eso digo que es un anacronismo como es este otro que estamos diciendo, el tema del aforamiento. El tema del aforamiento, a mí me parece, lo primero que me parece mal del aforamiento es que haya 10.000 aforados. O sea, no tiene que haber ningún aforado. Pero entonces, claro, si hay 10.000, que haya 10.001 o 10.004, pues a lo mejor es lo de menos. Claro, porque entonces los políticos tampoco son iguales ante la ley, ¿no? Porque al final, que haya 4 más, porque son estas, me parece que tienen otros privilegios, supuestamente. Pero a mí por eso digo que el problema del aforamiento de las figuras, ahora por ejemplo del rey que va a abdicar y que se queda fuera de tal, y bueno, parece, es una cosa que se ha hecho más fatal, porque da una sensación que lo primero que se está hablando cuando dice que va a abdicar es que hay que aforar, hay que hacer, hay que modificar. Parece que están todos pensando, pero no los republicanos, sino los propios que están ahí, Gallardón, etc. Parece que están pensando que algo van a tener que tapar, porque lo primero que hay que hacer es una ley para su aforamiento posterior. Es decir, eso lo han hecho fatal. Yo creo que no debe haber aforados en ningún tipo de situaciones, ni políticas, ni jueces, ni todo esto, y desde luego que haya un aforado más, a lo mejor sería lo de menos, pero me parece que tal y como se está planteando sería otro anacronismo, y además que da una sensación de que quieren cubrirle de algo que no me parece a mí que en este momento pues tuviera mucho sentido entrar en ese debate. ¿Es sí, un en el otro, privilegio o no? Mira, la Constitución dice: España es un Estado social, democrático y de derecho. Y el bolígrafo dice que eso es mentira. Ni es social, ni es democrático y ni es de derecho cuando no todos somos iguales ante la ley. Es decir, si yo cometo un delito, me juzgan y me condenan si se acredita que lo he cometido. Hay determinadas personas que ni se les puede juzgar ni se les puede condenar aunque hayan cometido ese delito. Eso no puede permitirse ni al rey ni a nadie. Pero si hay 5.000 y pico, más uno no es más uno el último, es más uno el primero. Estamos hablando de la jefatura del Estado, es decir, ya cuando nos queremos poner la venda ¿son ciertos todos esos rumores de que el rey sabía cosas en el tema de Urdangarín? Cuidado, no vaya a ser que alguien, una vez que deja de ser rey, empieza a investigar y resulta que el majo de don Juan Carlos pues no era tan majo. Cuidado. Entonces ya cuando se está planteando esto de que es necesario aforar a alguien antes siquiera de que se haya planteado la posibilidad de que haya cometido un delito, me lleva a la venda antes que la herida. José Javier, cuidado. Que la inviolabilidad que tiene el rey la tiene por el periodo de su reinado, y aunque dejara de tenerla sería a partir
del día que se haga efectiva la abdicación. ¿Pero por qué necesita el rey inviolabilidad? ¿Por qué no puede ser juzgado? Pues, Javier, si va a hacer bien su trabajo. Javier, que la inviolabilidad que ya tenía por los años de reinado no desaparece. Lo que desaparece es la posteriori, a partir del día que se hace efectiva la abdicación. Y que aparezca un juez como el de Mallorca, pero que todo y que esto, se vaya a jubilar, no tenga esto, miedo a su carrera profesional y decida tirar de la manta. Pero que todo esto es discutible. Podemos cuestionarnos si la inmunidad parlamentaria tiene o no sentido. La inmunidad, que es distinto, algo distinto, o los aforamientos de los distintos parlamentarios o diputados o senadores, los distintos, de distinto grado. Es decir, esto ocurre también en las repúblicas. Y esto viene una herencia de la inmunidad del soberano de Inigo Tempore. Pero existe. Y no dejan de ser menos democráticas porque se quiera dar una protección especial a los jefes de Estado. Una protección por los hechos que suceden durante su jefatura de Estado, de los que son o no responsables. Que llamarle democrática no es necesariamente el paradigma de la democracia, sino que supera algo que es antidemocrático. Pero luego la República, si está mal gestionada, si está mal representada, si los sistemas de votación de la República no son los adecuados, será igual. Pero luego no hemos dicho que el rey, a la vez, al mismo tiempo, cuando habéis hablado de la jefatura del Estado, no hay que olvidar que es irresponsable, a diferencia de un presidente republicano. Es decir, es irresponsable porque sus actos necesitan el refrendo de las Cortes, salvo los que son estrictamente de la Casa del Rey. El resto necesitan refrendo los del negocios gobierno. particulares Por lo tanto, del rey que desconocemos, porque la ley de transparencia ya se encarga de que no sepamos cuál es el patrimonio del rey. Una de las monarquías más pobres cuando se inició, ahora parece que es de las más bollantes. Y no sabemos de dónde, porque de los presupuestos del Estado no salen las cuentas, ¿eh? No salen las cuentas. Yo de los viajes estos que hace Arabia Saudí igual, alguna explicación encontramos, pero de los presupuestos generales del Estado no salen las cuentas. O sea, igual hay que empezar a meter mano y levantar la alfombra y ver lo que hay detrás. Entonces, esa es inviolabilidad. Quizás no se cuestiona la inviolabilidad de lo que ha ocurrido de Yo aquí cuestiono hacia todo atrás. respecto al rey y a la monarquía. Pero eso se aprobó en una Constitución, y con esto acabamos, se aprobó en una Constitución que votamos todos en el 78. Y se votó Aznar y a los 4 años pero se algunos vota dicen, algunos dicen, yo no voté la Constitución, pero insisto, yo tampoco voté el Código Civil y por eso voy a decir que no se me aplique. Bueno, lo vamos a dejar aquí indefinido hoy. Hasta que se muera. Hablábamos del referéndum, consulta de la oportunidad o no de que se lleve a cabo ese referéndum en pro de la monarquía o de la instauración de la República, algo que también ha salpicado a otros partidos, por ejemplo, aunque no nos ha dado mucho tiempo ya, a Convergencia y Unió, con esa actitud también de y Lleida, bueno, que discrepa, ¿no?, de Artur Mas en diferentes cuestiones, la soberanista y también lo que concierne a la abdicación. Pero hasta aquí vamos a llegar hoy porque no disponemos de más tiempo. José Javier Echeverría, gracias. Guillermo Lorea, muchísimas gracias. Y Fermín Ciaurrit. Seguiremos, por supuesto, hablando de este tema, pendientes de la ley de abdicación, del respaldo o refrendo que tengan las Cortes y, por supuesto, también de si continúa el reinado y, en este caso, con Felipe VI. Llegamos así a las 5 menos 3 minutos, hacemos una pausa y luego otras historias aquí en Me Importas Tú.